Y en la lontananza divisábamos la calle, desigual, zigzagueante, abierta al trabajo diario, dispuesta a la modernidad de nuevos tiempos. Y entre balcones de forja, entre alegres patios de brisa marinera, el viejo empedrado siempre embebido de jóvenes mostos, la sabia tradición vitivinícola que atesoraba aquella calle con nombre de poeta, Luis de Eguilaz. Sí, aquel de la Cruz del Matrimonio y el Patriarca del Turia, entre otros títulos que nos representaron en los mejores escenarios y teatros de aquella España de centurias pasadas. Porque pienso con firmeza que aquella calle es la más hermosa de Sanlúcar, de dispares techumbres, tejados a los vientos navegantes de esta Solúcar conquistadora, de esta Solúcar aventurera, de blanca cal adormecida al paso del tiempo, de piedra ostionera en arcos y pilastras, de anaranjados cielos tras el campanario de la parroquia de la O y sus enormes bodegas. Y al paseo tranquilo, a la predisposición del que quiere ver, del que quiere oír, del que quiere oler, más allá de lo que nuestros sentidos puedan captar, verá sin duda, y con privilegio de muy pocos si así lo desean, las recuas descargando la uva en los lagares, los arrumbaores transportando botas y recorriendo aquel laberinto de bodegas, almacenes y calles, con la facilidad de los quehaceres diarios. Oirá el acompasado golpeteo de los toneleros componiendo y remendando las vías de achacosas botas y toneles. Sentirá el odioso tintineo de la histórica casa de la Cilla, de las monedas recorriendo los libros de contabilidad de aquellos diezmos de antaño. Y por supuesto, olerá continuamente a vinos viejos, de aquellos que fueron de don Juan Bautista Angioletti, de don Adolfo Lacabe, Caridad Rodríguez Terán o Pedro Rodríguez e hijos, entre otras firmas sanluqueñas. Porque en aquella calle un hálito de misterioso perdura entre sus recónditos pasajes. Antigua calle Puerta de Sevilla, pues conectaba dicho bulevar con la ilustre ciudad hispalense. Deja entrever sus señoriales de carácter populoso y comercial a los nuevos tiempos. Y siguiendo su historia, calle Compañía Jesús o calle de Contadores Felipe Guerrero, que así lo atestiguan antiguos historiadores. Fueron sus vetustos nombres. En fin, lo que sí es cierto es que sigo enamorado de ese rinconcito mágico de nuestra Sanlúcar de Barrameda, calmosa, sosegada, fragante, envinada de sudores y vinos. Muy buenas noches a todos. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en nuestro programa, un programa que estará dividido en tres secciones, porque vamos a hablar con tres viñadores. En este caso hablaremos con Alejandro Muchada, vitivinicultor y escritor, y hablaremos también con Juan Morales y Juan Peregrino, del mundo de la viña, del mundo del vino, del mundo de la bodega, del mundo de los trabajos en el campo. Y en este primer espacio se encuentra con nosotros nuestro amigo Alejandro Muchada. Alejandro, muchísimas gracias, un placer tenerte con nosotros en este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Muchísimas gracias, Rafael, un placer estar aquí con vosotros. Bueno, Alejandro, es un placer igualmente, es algo que habíamos hablado yo hace tiempo, yo te sigo, ¿no? Sigo tus andaduras vinícolas desde hace tiempo, pero bueno, ahora ya con este último libro, pues ya redondeamos el círculo. Yo te preguntaría, Alejandro, ¿cómo comienza y por qué esa pasión por el mundo del vino, por el mundo del campo, por el mundo de la viña? Bueno, comienza en un viaje en Francia, como mochilero, estaba visitando granjas ecológicas. Pues mi llegada al mundo del vino es a través de la agricultura. Yo no veía vino, no sabía nada de vino, y en mi familia inicialmente no había ninguna tradición vitivinícola, y fue por casualidad que acabé haciendo una vendimia en Champagne con quien hoy es mi socio, que es David Leclapar, porque su prima era amiga de una amiga, así por casualidad, y fue una experiencia muy bonita. David es un artesano del vino, muy conocido dentro de la Champagne, pero muy pequeño, y bueno, la vendimia es como una fiesta familiar, todos comiendo a la misma mesa, y encontré una persona que disfrutaba de lo que hacía, con la ilusión de un niño, y
y me enamoré de esa forma de entender la viña y esa forma de entender cómo hacer los vinos. Y la vida en general, ¿verdad? Y la vida, sí, al final es un posicionamiento de una forma de vivir, ¿no? Bueno, resulta interesante que alrededor de una botella de vino, un elemento común, consuetudinario en todas las regiones del mundo, hay familia, hay amistad, hay buenos momentos, hay brindis, con lo cual el vino realmente es un elemento que une a todas las sociedades, sean cual sea y en cualquier punto del mundo. Sí, para mí el vino tiene, por un lado, un carácter muy social, porque nunca uno se abre una buena botella solo, siempre está hecho para compartir. Y por otro lado, es de los alimentos que tomamos, para mí el que es capaz de contener un mensaje más profundo. Claro. Entonces es capaz de hablar de un lugar, es capaz de hablar de una forma de entender la viticultura, es capaz de hablar de un suelo, de una bodega, transmite muchos mensajes en ese sorbo que nos tomamos, ¿no? Y sobre todo es porque también, digamos que, y ahora cuando hablemos con nuestros amigos don Juan, ¿no? Juan Peregrino, Juan Morales, que cuando en pleno siglo XXI, ¿no? En este siglo rápido, convulso, donde todo parece tecnológico, donde todo parece que es rápido, efímero, cuando pasamos por una antigua calle de Jerez, del Puerto, de Sanlúcar, y vemos esos cascos de bodegas antiguos, ¿no? Esos cascos a doble agua, esas catedrales del vino en ciudades como Jerez y Sanlúcar, es una burbuja, es una burbuja en el tiempo, en pleno siglo XXI, que parece mentira que todavía exista. Es muy parecido a una iglesia, ¿verdad? Donde hay recogimiento, donde hay solemnidad, donde hay mucho trabajo que no se ve, o que sí se ve, pero que está guardado entre muros, y es como una burbuja en el tiempo. ¿No lo piensas que es algo mágico todavía? Sí, sí, yo creo que es uno de los valores que tenemos aquí en el marco, ¿no? De haber sabido aguantar esa presión de la tecnología, ¿verdad, no? De la modernidad, del ladrillo. Del ladrillo y haber sabido mantener ese tempo, tanto en la viña, que hoy vamos a hablar con dos de mis maestros aquí de la viticultura sanluqueña y tradicional del marco, como en la bodega, ¿no? O sea, claro. Creo que es un patrimonio material e inmaterial maravilloso que hemos sabido conservar y que ahora creo que estamos en una situación también de volver a darle el valor que merecen, ¿no? Claro. O sea, siempre decimos que si los franceses tuvieran estos vinos no los podríamos pagar. Y es que es verdad que cualquier manzanilla o cualquier vino nuestro es un gran reserva a cualquier otra región. Y si hablamos de amontillados que tienen 15, 20, 30 años de envejecimiento en bota, es algo único. Claro. Con lo cual, creo que poco a poco se van dando las condiciones. Quizá hemos tenido que saber esperar un poco a otro tiempo donde pues se valora ese saber hacer, esa lentitud, ese apreciar, ese envejecimiento, y luego también ha ocurrido lo mismo en el viñedo. O sea, hemos conservado la poda tradicional bar y pulgar, que en muchos lugares se han perdido por poda fácilmente más mecanizable, como es la doble cordón. Hemos conservado una variedad, porque en muchos sitios pues, se han plantado chardonnay, se han plantado otras variedades internacionales, ¿no? Hubo una época donde confiamos ciegamente en la tecnología y en lo internacional, ¿no? Y aquí, pues, quizá por nuestra tradición tan fuerte que tenemos, hemos sabido esperar y conservar eso que ahora está volviendo a tener el valor que se merece, ¿no? Claro. Oye, David, tengo aquí anotado dos conceptos tremendamente interesantes, que es la agricultura biodinámica y la vinificación de mínima intervención. ¿Qué ha significado esos dos conceptos para nuestra vitivinicultura actual? Cuéntanos un poquito también la llegada de Lumière 2022, lo del sello Demeter. Cuéntanos un poquito todo eso, porque son conceptos tremendamente interesantes que han evolucionado y han cambiado la manera de entender nuestros vinos. Bueno, nuestra bodega se distingue por ser una bodega artesanal, es decir, es muy pequeña, trabajamos 4 hectáreas, todo es viñedo propio, y todas trabajamos en agricultura biodinámica. Es una de las cosas que aprendí con David en Champagne, y una forma de entender el cultivo de la vid diferente, algo más, es como un plus a la agricultura ecológica, es decir, que no usamos herbicidas ni pesticidas, no se usan abonos químicos, no se usan sistémicos ni penetrantes, y luego trabaja mucho en favor de la vida del suelo y en favor de la vida de la planta. Entiende, en este caso, la vid como un sujeto activo, capaz de defenderse, capaz de dar lo mejor de sí. Siempre digo que
nuestra vida, y tenemos suerte de tener palomino antiguo, son viñas de más de 65 años, son como señoras que llevan 65 años y quietas, observando lo que hay a su alrededor. Siempre digo, sabrán ellas mejor que nosotros qué es lo que necesitan, qué es lo que tienen, qué es lo que nos pueden dar, ¿no? Y por eso nosotros valoramos mucho el fruto que nos dan, que en nuestro caso es la uva palomino, y en bodega lo que intentamos, como valoramos mucho y confiamos mucho en ese trabajo en la viña y lo que ella nos da, en la bodega intentamos intervenir lo menos posible, digamos, acercarnos más a lo que es la esencia del vino, que es zumo de uva fermentado. Es decir, en bodega pues se puede intervenir de muchas maneras, se puede corregir la acidez, se puede corregir ciertos defectos, se le aportan conservantes. El alcohol, ¿no? Claro, el alcohol, los sulfitos, y claro, es una manera de conservar, pero al mismo tiempo también es una manera de homogeneizar. Entonces nosotros lo que buscamos es mantener la esencia lo máximo posible, buscando vinos limpios, buscando vinos sin defectos, pero interviniendo lo mínimo posible. Y eso no significa no hacer nada, significa de pensarlo todo para que no tengas que intervenir. Y, por ejemplo, pues trabajamos mucho la limpieza en la bodega, la temperatura, recogemos temprano, tenemos la bodega aclimatada para poder trabajar por debajo de 20 grados. Son una serie de detalles naturales, digamos, de las condiciones que hacemos el vino, para que pueda evolucionar de una forma sana y armoniosa. Claro, sí, ¿no? Buscáis digamos que una armonía, ¿no?, entre el tiempo, la naturaleza, la crianza natural del producto, sin intervenir de una manera agresiva, con lo cual te voy a hacer después una pregunta, porque hay una frase tuya que me parece magnífica, pero bueno, la voy a dejar. Bueno, no, te la voy a hacer ya. Hay una frase que oí, porque es verdad que es verdad que en la crianza, ¿no?, en la viña, ahora lo veremos con nuestros amigos, Juan, parece que estaba todo inventado, ¿no? Parece que está todo inventado, desde Simón de Rojas Clemente a Esteban de Botelier, pasando por por Permartín, por Manuel Barbadillo, hasta Diego de Paradas y Barreto, por todos esos maestros que de una manera nos escribieron y que nos dejaron, ¿no?, sus notificaciones del trabajo, del viñedo, de la historia. Parece que está todo inventado, pero hay una frase tremendamente interesante tuya que dices, toda novedad no es más que un olvido. Y me parece una frase genial, porque realmente estos trabajos de artesanía en el vino, de artesanía en la bodega, de artesanía en el campo, no es más que un reflejo de nuestro pasado. Y lo que tú has dicho, hay una capa de polvo, de olvido, que parece que lo vuelve todo nuevo, y no es así. Estaba todo bastante más inventado, ¿no es así, David? Sí, sí. Vamos, la frase no es mía, es de Borges. Es de Borges, ¿no? Es de Borges. Bueno, yo la leí en un artículo tuyo y me pareció una frase magnífica. De la Aleph, uno de sus libros sobre relatos cortos. Y yo pienso que el saber ancestral era mucho más sofisticado de lo que pensamos. Y que muchas de las cosas que hoy pensamos que una novedad ya se hacían de cierta manera en el pasado, ¿no? Por eso a mí me encanta ver esta conexión que hay entre mis Juanes, ¿no?, mi maestra aquí de la viticultura, y la agricultura biodinámica, que es algo novedoso, aunque el inventor es Rudolf Steiner en 1924, y él se basa mucho en Goethe, digamos, en el Cervantes alemán, claro, o sea, que es del siglo XVIII, con lo cual creo que hay un saber que es atemporal, ¿no? Decía Juan Belmonte que lo clásico es aquello que no puede mejorar en el tiempo, ¿no? Y a mí me gusta buscar esa figura clásica, es algo que es casi atemporal y que es como una búsqueda de una esencia, ¿no? Y creo que si viajáramos en el tiempo, pues la forma de acercarnos sería muy parecida, ¿no? Quizás hay pequeños cambios, hay tecnologías nuevas que llegan, hay conocimientos nuevos que llegan, pero la esencia creo que no varía tanto en el tiempo como pensamos. Es verdad, ¿no? Porque recuerdo ahora artículos muy interesantes en el semanario ilustrado que iban a los párracos de 1803, ¿no?,
donde Agustín Fernández, un escritor de la época, ya hablaba, ¿no?, del sistema de criaderas y soleras como inventado en Sanlúcar, ¿no?, y se hablaba de los vinos de añada, ¿no?, cosas que vemos ahora en este siglo XXI en el marco del Jerez, en el marco de nuestras bodegas y nuestra manera de producir vino, pero que no es más que un rescate de una formulación antigua que tiene 200, 300 años. O sea que realmente lo que hacemos es rescatar el pasado y rescatar el olvido. Alejandro... rescatarlo, pero no imitando. No, Para mí bueno. es muy importante entender que, nuestros antecesores hacían cosas espectaculares, pero que nosotros tenemos que buscar nuestra claro, adaptarse al futuro, por supuesto. Claro. Vivir desde el presente, es lógico, con el máximo respeto hacia el pasado y mirando hacia el futuro, ¿no? Para mí es la búsqueda, ¿no? Claro. Oye, algo que se me quedó en el tintero por detrás cuando estábamos hablando de Lumière 2022, aquí tengo anotado 95 puntos en Parker, 96 en la guía Peñín, 98 según la revista de Canter. Un vino que ha tenido una altísima valoración, ¿verdad? Sí, la verdad que hemos tenido muy buena recepción a nivel internacional y bueno, de los periodistas y los críticos más nombrados. Es la publicidad que no se puede pagar, que es cuando mandan los vinos y a ciegas los catan, y la verdad que Lumière es nuestro vino insignia de la bodega, es 100% palomino, viñedo viejo, fermentado y vinificado en barrica. No trabajamos nada con flor, sino que es, como puro palomino y pura albariza, ¿no? Y la verdad que está recibiendo muy buena crítica y bueno, representa no solo el trabajo que hacemos nosotros, sino hay toda una nueva ola de vino blanco en el marco que están teniendo muy buena aceptación, y quizás la novedad de este año 2022, como comentabas antes, que tiene la certificación de METE. Es el primer vino dentro del marco que sale con certificación de METE, que es certificación en agricultura y vinificación biodinámica, y la verdad que estamos muy contentos porque bueno, es un trabajo de muchos años de transformación de los suelos, de revitalizarlo y nada, pensamos que también vamos a abrir la puerta a que nuevos proyectos salgan con esa búsqueda de una agricultura lo más respetuosa con la vida y con una vinificación así de mínima intervención. Oye, Alejandro, ¿me vas a permitir que te lea un pequeño extracto de un periodista del mundo del vino, de los más importantes, ¿no?, Jancis Robinson, que reseña vuestros vinos en el Financial Times, ¿no?, y dice: me gustaría nombrar los vinos andaluces de Muchada Le Clapar para empezar, lo suficientemente apropiado porque sus vinos blancos efectivamente sin fortificar, de un solo viñedo de Jerez superior, hacen los aperitivos más excepcionales a la vez que tienen un grado alcohólico adecuado, solo 12,5 de alcohol para beber con comida. Oye, ¿qué importancia guarda para ti, para tu producto, ese reconocimiento ya no solamente en el marco de Jerez, en Andalucía o en España, sino fuera de nuestras fronteras? Pues la verdad que, bueno, en este caso fue el artículo de Jancis Robinson para el Financial Times y fue un boom a nivel mediático porque ella hablaba de los vinos de culto del futuro. O sea, nos comparó con Sassicaia, nos comparó con vinos que ella probó en los años 70 y 80, cuando todavía no eran conocidos y que luego ahora mismo son vinos casi inaccesibles, ¿no? Claro. Con lo cual, bueno, pues fue una alegría poder recibir una crítica así, además totalmente orgánica. O sea, son periodistas donde uno solamente puede ofrecer el vino que hace y si les gusta, pues... A puerta gallola. A puerta gallola. y la verdad que, bueno, como siempre se dice que uno no es profeta en su tierra, pues nosotros exportamos un 70% de la producción y estamos en muchos países, o sea, desde Estados Unidos, Canadá, hasta Japón o Corea y luego en toda Europa. O sea que son vinos que tienen un mercado concreto. Nuestra forma de trabajar es única, es como muy singular, y hay un mercado que busca esa búsqueda de autenticidad, ¿no?, en los vinos, con lo cual es un mercado que también es pequeño. Nosotros hacemos solo 15.000 botellas al año, o sea, lo que nos dan nuestras 4 hectáreas. Claro. Y estamos muy contentos de poder tener pues esa acogida, ¿no?, por parte tanto de los críticos como del público. Oye, Alejandro, a título más particular, más personal, ¿cómo valoras el estado actualmente de nuestra zona productora, del marco de Jerez, ahora ampliada con nuevas localidades que han podido entrar
la zona productora del Triángulo del Jerez Superior, se podría decir, como se decía antiguamente. ¿Qué concepto tienes sobre el estado, ¿no?, que tiene actualmente? Pues la verdad yo soy muy positivo, vamos. O sea, pienso que ahora mismo está el marco en un gran momento. O sea, tiene un potencial increíble, tanto por suelo como por clima, como por variedad, por historia. O sea, tenemos todos los elementos para ser la gran región de vinos blancos de España. Y creo que no es exagerar. O sea, No, para nada. Y la verdad que pienso que la nueva ola de vinos blancos está ofreciendo la posibilidad de, por uno, valorar los vinos generosos. Ya lo dijo Dirk Newport, con Equipo Navazo, fue de los primeros, también con Barbadillo, pero fue de los primeros a hacer un vino blanco con intención. Y él decía, si queréis que os valoren los vinos generosos, tenéis que hacer un buen vino blanco. Va a ser como la puerta de entrada al gran público. Y ahora creo que eso, por un lado, está ayudando muchísimo a que mucha gente se acerque al marco desde los vinos blancos, que son como más accesibles para el gran público. Y por otro lado, pues también pienso que es una oportunidad para los jóvenes, porque hasta hace poco empezar un proyecto de una bodega era muy difícil. Claro. Económicamente esperar 4 o 5 años para cualquier persona, claro, era una inversión casi inabarcable, ¿no? Sin embargo, ahora con los vinos blancos estamos abriendo la posibilidad que muchos jóvenes que hay en el marco, que han estudiado aquí en la Universidad de Cádiz o que han hecho la Escuela de Vitivinicultura, que hay ahora mismo 2 en el Puerto y en San Lucas, que se puedan lanzar a hacer un proyecto, ¿no? Y eso creo que es fantástico para la región. Es verdad que de unos años acá se ha visto caras jóvenes en el mundo de la vitivinicultura, con proyectos enológicos tremendamente interesantes. Por supuesto, uno es el tuyo de ellos, es el tuyo que presentamos hoy aquí. Y eso realmente guarda una salud interesante, ¿no? Porque bueno, Sanlúcar ha sido tierra marinera de agricultura y de vinos, por supuesto, y hay que mantenerlo, ¿no? Claro, o sea, en el campo hay muy pocos jóvenes. Eso es algo que se lo voy a preguntar, como claro, dice sí, a tus Juanes, se la tengo reservada para ellos. Yo he tenido la suerte de poder encontrar a mis Juanes, a mis maestros aquí y otros maestros viticultores que me han ayudado desde que empecé y la verdad que acogen muy bien a los jóvenes, ¿no? Claro. Han compartido conmigo todo su conocimiento y creo de una forma súper generosa. Sigue. Y creo que es fundamental que haya relevo. O sea, que siempre digo que un hijo de un viticultor pueda estudiar, ser abogado, ser médico, es fantástico, pero que ninguno quiera que sus hijos se dediquen a eso, claro, es que hay algo que está fallando. Que está fallando, por supuesto que sí. Además lo hablaba fuera de cámara con Juan Morales antes de entrar, precisamente eso, ¿no? Las nuevas generaciones viven en un mundo totalmente tecnológico donde digamos que los trabajos de artesanía prácticamente se están perdiendo, pero no solo de artesanía, sino de profesionales tan sencillos como un fontanero, un electricista o un albañil, ¿no? Al final no se perderán nunca, pero sí es verdad que las nuevas generaciones no se acercan ya en mayoría a esos tipos de trabajo, con lo cual con el mundo del vino nos puede pasar exactamente igual. Sí, pero tenemos que, en mi punto de vista, tenemos que valorar más la agricultura en general y, claro, la viticultura, claro, y darle lugar, porque la gente dice, no hay personas para el campo. Si pagas bien, sí. Si tú tienes un sueldo digno y durante todo el año, sí hay gente para trabajar en el campo, ¿no? Claro. Entonces creo que por parte de nuestra sociedad tenemos que dar valor a la madre de toda la ciencia, al origen de nuestra salud, al origen de nuestro medio ambiente y al origen de nuestra economía, porque claro, el sector primario, ¿no? Claro. Entonces creo que implica algo de toda la sociedad pues para valorar lo que nos comemos, ¿no? Algo tan sencillo y que hasta hace muy poco era así, ¿no? Y también cuando nos ponemos a valorar ese estado actual o la gente joven acercándose al mundo de los vinos, ¿no? Y que se alejen un poco quizás de los alcoholes más fortificados, ¿no? De las cervezas y tal, y nos vamos al mundo de nuestros vinos. Es verdad que la estética había que cambiar la estética de la botella, había que cambiar la estética incluso de la etiqueta, había que cambiar los catavinos en un momento dado por esas copas esterilizadas y acercar los nuevos vinos, la nueva licorería, la nueva jarabería que se puede producir en este caso, la jarabería y la licorería no porque se entiende, pero los vinos tanto de crianza biológica como oxidativa, a la coctelería,
acercarlo a lo que se puede consumir en una noche de copas, ¿no? Y no hacerlo como algo que ha quedado anclado en el pasado. ¿Cree que se puede conseguir cambiando un poco la estética de todo esto? Sí, yo pienso que se puede acercar el mundo del vino en general a los jóvenes, desde esa búsqueda de cultura, desde esa búsqueda de disfrutar del momento. Por ejemplo, en Francia, que yo he vivido varias veces en Francia, muy común la soirée, que es como un aperitivo entre jóvenes, y siempre quedábamos en casa de algún amigo en París, claro. Cada uno llevaba una botella de vino y compartías, ¿no? Como, o sea, que puede ser algo divertido, algo cercano, claro. Y yo creo que es posible y que cada vez hay más, ¿eh? Sí, sí, siento que cada vez yo también. Hay más jóvenes, hay más interés, ¿no? Por un consumir con cultura, ¿no? Sí, correcto. Saber lo que uno bebe, buscar esa diversión que hay detrás de conocer la historia que hay detrás de una botella, detrás de conocer una región, ¿no? Claro, y sobre todo también, David, cuando incluso el mundo de la bodega, ¿no? Ya el mundo más empresarial de bodega, intentan rescatar de sus cartas antiguas pues aperitivos y vinos que habían quedado totalmente en desuso, ¿no? Como los vermut, ¿no? Que se hacía muchos vermut en la provincia y prácticamente se habían perdido, y ahora de unos años han recuperado, y ya no hay bodega en el marco de Jerez, entre Sanlúcar, el Puerto y las demás bodegas, que no tengan en su carta sus vermut. Pero ha pasado también, por ejemplo, con los vinos de Tintilla, con los vinos de los pajaretes, ¿no? Con otros vinos que se habían quedado, o incluso vinos licorosos que se habían perdido y que se recuperan ahora de fórmulas antiguas para darle vida, y eso también yo creo que es un buen patrón para acercar también a la gente joven a eso. Sí, y de hecho, bueno, fuimos hace poco en noviembre en Nueva York, y todo el tema de la coctelería con vinos, con sherry wines, claro. Está muy de moda, ¿no? O sea, claro. Toda esa versatilidad que nos permite nuestra uva palomino, creo que hay que aprovecharla y acercarlo, ¿no? al público, claro, que queremos, ¿no? Oye, Alejandro, tengo aquí tu libro, recién me has dicho que recién salido del horno, ¿no? Viñadores, hijos de la tierra y del vino. Bueno, ilustraciones de Ismael Pinteño. Cuéntame un poquito cómo surge el proyecto y por qué nace este libro, y tu vocación también por dejarlo plasmado en papel. Bueno, la idea original del libro surge ya hace años, cuando estuve en Francia, y estuve visitando a vignerons, ¿no? Como son artesanos del vino, como es David Leclapar, o como son muchos de sus amigos, y en todas las regiones de Francia es un movimiento que está desarrollado, y siempre me pareció una historia muy bonita que contar, ¿no? Yo soy de formación arquitecto, con lo cual siempre me ha gustado dibujar, y ya en esos viajes pues tenía mi cuaderno de viajes, los primeros bocetos. Como los viajeros románticos del 19. Sí, soy bastante cercano al movimiento romántico, ¿no? Y bueno, pues ya aparecieron los primeros bocetos, y ahí como siempre me he intentado buscar la esencia de las cosas, o sea, y sobre todo el lado humano, ¿no? Claro. A mí lo que podría unir mi trayectoria, que viví en Marruecos, luego viví en Francia, ahora estoy aquí en Sanlúcar haciendo vino, pues es la búsqueda de la esencia humana, o sea, intentar ser mejor persona. Claro. Y la verdad que para mí uno de mis regalos de poder estar en Sanlúcar haciendo vino es poder pasar tiempo con los viticultores, con mis maestros, y aprender con ellos no solo de la viticultura, sino también de la vida, ¿no? Claro. Entonces el libro está relleno de pequeñas anécdotas, son como pequeños retazos, ¿no? Retazos, hay como si hiciéramos un esbozo de esa figura, ¿no? Y del valor que tiene el oficio de quien trabaja la tierra. Claro. El viñadores viene de vignerón, que es una persona que trabaja la tierra y hace vino. Con lo cual, para trabajar la tierra, para estar encima de un tractor y luego tener tiempo para hacer los vinos, tienes que ser pequeño. Claro, necesariamente eres artesanal, ¿no? Claro. Y el libro lo que intenta pues mostrar este oficio a través de una acuarela que yo hice los bocetos iniciales, pero luego con la editorial, que es Avalon, una editorial referente a nivel de España en temas de gastronomía y vino, pues buscaron un ilustrador, que la verdad que Ismael ha sido espectacular. O sea, su trabajo ha sido muy respetuoso con los bocetos iniciales, con mi manera de entender lo que queríamos expresar, sí. Y luego él tiene un don para transmitir la luz que aquí tenemos, los gestos, ¿no? Claro. La fuerza, las manos, sí, ese costumbrismo, ¿no? Sí, hay como una búsqueda así de esencia también en sus dibujos,
y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado. Es un libro muy sencillo, unos textos muy breves, pero que creo que transmiten el valor de este oficio y de las personas que trabajan en la tierra. Pues Alejandro, ciertamente se me quedan cositas en el tintero, pero bueno, también es verdad que tendremos la posibilidad de volver a hablar del mundo de la viña, del mundo del vino, algo más adelante, o eso espero. Con lo cual ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros hoy aquí, y nosotros vamos a pasar unos momentos a publicidad y después vamos a volver con tus Juanes, como tú nos dices. Fenomenal, sí, hay que aprender mucho de ellos, y muchísimas gracias a vosotros por la invitación. La verdad que es un lujo poder compartir lo que hacemos. Muy bien. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos tras unos anuncios publicitarios. Amigos de Costa Noroeste Televisión, amigos de Café de Levante, nosotros seguimos hablando, y en esta segunda parte del programa vamos a hablar con Juan, más conocido como Juan Pellegrino, del mundo de la viña y del mundo del campo. Agricultura general. Agricultura. Juan, hemos hablado antes con Alejandro. Yo te preguntaría qué significa para vosotros, ¿no?, que ya sois personas que estáis curtidas en el mundo del campo, que habéis pasado muchos años, ¿no?, de sol a sol, nunca mejor dicho, que formáis parte indispensable, indisoluble de la historia de nuestra bodega, de nuestra vitivinicultura, que personas como Alejandro, que llega con mucho ímpetu, con muchas ganas, mucho esfuerzo, se acerquen al mundo del viñedo. Pues te voy a decir en concreto una cosa. A Alejandro lo conocí yo hace ya unos cuantos años, y va por ahí el hombre joven, que es joven todavía, desde luego, buscando un campo, a lo primero, un campo que fuese de palomino fino, un campo viejo, y que supiese para hacer los vinos ecológicos que hace. Entonces, yo tengo amistades aquí en el tema del campo, tengo conocimiento de uno, de otro, entonces pues le busqué un trozo de campo viejo, que lo tiene a renta todavía, y ya el hombre empezó ahí a fomentar y a cosechar, y un campo que estaba medio abandonado, pero en fin, lo puso en condiciones, como suele decir. Y ya el hombre pues apostó con su socio, que es David Acaplá, y van por buen camino. Un trabajador, muy honrado y muy honesto. Es importante, ¿verdad?, que es lo que hablábamos con Alejandro antes, que haya esa nueva generación, ese nuevo brote, ¿no? Nunca mejor dicho. O te voy a comentar una cosa, que el nuevo brote, y yo lo sé por mi familia, que son todos, hemos trabajado todo en el campo, por parte de mis abuelos, que me enseñaron mucho, gracias a mi abuelo Pepe, que era Pellegrino, y a mi abuelo Manuel, que fue capataz de una finca ahí muchos años, hasta que se jubiló después mi tío, ahí de don Antonio Ramos, que era los cebados, y aprendí muchas cosas, y siempre he trabajado con gente de viticultores, agricultores, o sea, que yo lo mismo entiendo la viticultura que la agricultura, porque he trabajado desde niño, y la ganadería también, porque por la mañana los levantamos muy temprano para arreglar ganado, para dejar la leche en las cooperativas, y después los íbamos a trabajar todos los días al campo, y por la tarde pues, otra vez. Otra cosa que me enseñaron mucho son los tiempos que hoy se hace, que hoy todo, en parte lleva toda la razón del mundo, de que hoy todo es informático. El teléfono me ha dicho que va a dar agua, el otro me ha dicho que no sé qué. Pues antiguamente, cuando yo era pequeño, de eso tenía 8 o 9 años, me decía el difunto mi abuelo: hay mosquitos y va a llover. Abuelo, va a llover. Antes de llegar a San Lucas estaba lloviendo. Claro. Cuando había viento, soplaba viento en un campo que tengo yo ahora, que era del difunto de mi abuelo, que le costó 50 duros en plata en el 1908 o 1910 en Miraflores. Iba todos los domingos de niño a ayudarle a quitar jaramagos. Antes no existían los productos que se usa hoy de herbicida y nada, antes se hacía todo manualmente. La viña antiguamente yo la he conocido, que era todo manualmente y sin productos tóxicos. Se hacía la faena del campo, después de vendimiar se alumbraba, que era a brazo, que eso la he conocido yo, la he hecho. Se hacía los cajones a brazo, se hacía las casillas para echar estiércol,
y después se podaba y no había herbicida y llovía una jartá, ¿eh? Yo me acuerdo de chiquillo de cargarse hasta 3 meses lloviendo el mes de diciembre, enero y febrero y marzo. Ponerse hierba al campo aquí, no sabía la cepa, la cintura, había que arrancarla a mano y cavarla. Después, en poco más en la primavera, se le daba el golpe rajo, todo eso había que hacerlo manualmente a brazo. Después había que hacer la revina. La revina y después, no, la vina, y después la revina, que era lo último que se hacía en el verano, ya cuando la uva estaba casi hinchona. Después se vendimiaba, no como ahora, se vendimiaba a partir de la Virgen de Regla, normalmente hasta últimos de septiembre. La uva la he visto yo solearla son redondelillos, todas las casas grandes, por ejemplo. Sí, en el patio. Adelante de la casa había un patio, se ponía los redondelillos y se tenía 3 o 4 días soleándola, y después se pisaba. Para el tema del azúcar, ¿no? Para el tema del azúcar y que subiera la graduación. Claro. Por ejemplo, el moscaté se soleaba y le llamaban el moscaté el dorado, y el otro que era, no me acuerdo cómo se llamaba, el moscaté mucho más dulce. Bueno, pues en eso se hacía tradicionalmente. Es gracioso, Peregrino, porque hablando del moscatel, además algo que he hablado mucho con la gente, mis amigos del mundo del vino, que nosotros pues nos gusta mucho, ¿no? Que el moscatel blanco es algo que se da mucho en Chipiona, ¿verdad? Pero aquí en Sanlúcar es algo que se ha diluido en el tiempo, ¿verdad? Encontramos el moscatel oscuro, ¿verdad? Con su graduación, con su nivel de azúcar, pero por ejemplo el moscatel blanco no es algo que se termina de estilar ni arraigar aquí en Sanlúcar. No, siempre el moscatel ha sido autóctono de Chipiona, de las tierras y los suelos que hay allí. Sí, pero el moscatel blanco. Sí, el moscatel es blanco todo. El moscatel hay 3 o 4 variedades que yo conozco. Yo conozco el moscatel de Alejandría, que es de Málaga, el moscatel romano de que según la uva que... Claro, hay el de variedad italiana, que es lo que se exporta, que se pone en Torrebreva, y lo hay en los sitios donde los hay plantados para la exportación, que se crían en invernaderos, vamos, en parrales, pero que el moscatel es como todo, una variedad de esos dulces, igual que Pedro Jiménez, y siempre se ha escogido los terrenos adecuados para ello. La viña es una planta que lleva aquí muchos años. La viña la trajeron los fenicios hace ya 3000 años. Por eso los terrenos de Sanlúcar, de Jerez, los que siempre han estado plantados de viña, están muy castigados. O sea, hay que cuando se arranca una viña hay que dejarlo descansar más, porque antiguamente se ponían viñas y se ponían de sarmiento. Por ejemplo, aquí en Cádiz, que fue donde primero trajeron los primeros plantones, los fenicios y los olivos y eso, se llama, en Cádiz hay un barrio que le llaman el barrio de la Viña. El barrio de la Viña es que plantaron allí y allí se extendió para toda la comarca bética de aquí de la parte esta de Sevilla, para Lebría, para Jerez, para Sanlúcar, para el puerto, para toda la zona del concejo regulado, vamos, donde Chiclana, Tribujena, todos los sitios donde ha habido siempre viña. Y ya después pues, se siguió cultivando hasta que Esteban Botalao fue ingeniero de Manuel de Godoy aquí en la zona esta, redactó la faena que se hacía en la viña y cómo había que hacerla. Antes existía un arao francés que se llamaba sarrúa. Sarrúa es que se le enganchaba dos juntas de bueyes y hacía una faena no muy grande porque había que había que acostar los brazos a la viña, o se le hacía una sarrúa, un medio acostado, y se ponía la viña a baúles. A baúles quiere decir que se pone 2 plantones de retirado de uno a otro aproximadamente al 1,54, que es la postura que se ponía aquí en el marco de Jerez. Se ponía un plantón en cada lado y se le echaba 2 esportones de estiércol y se tapaba. Eso hasta que llegó el tiempo de la filofera. Ya cuando llegó el tiempo de la filofera y eso se siguió plantando bien, pero se cambió el sistema todo, ya se ponía los portainjertos americanos. Claro. La filofera cambió el tema del sistema de viñedo estructurado en todo el marco de aquí de Jerez. En Jerez no, en toda España entero, eso fue un hongo que trajeron y se extendió por la zona del Mediterráneo, aquí en Andalucía, en Málaga. En Francia en 1870 aproximadamente. Y entonces pues se acabaron todas las viñas, entonces trajeron los portainjertos, y únicamente había palomino fino autóctono para injertar lo de arriba, o sea, el portainjerto era de aquí de Chipiona, porque en Chipiona, en las arenas, no se desarrolla esa enfermedad. La enfermedad se desarrolla en los suelos que son carbonato cálcico.
Y en Sanlúcar tenemos un privilegio que no lo hay casi en ningún sitio, que son 2 pagos nada más, que tenemos unos terrenos que se llaman lustrillos o porvillos colorados. En estos años cambio de sequía, el lustrillo o porvillo abajo no tiene carbonato cálcico, tiene un subsuelo que se llama tajón, eso tiene el 80% de carbonato cálcico. Y esos pagos, nada más que esas clases de terreno, nada más que lo hay en el Carrascal de Sanlúcar y en Miraflores. Y yo he estado por todo el Campo Jerez, porque yo conozco todo el Campo Jerez entero, porque yo he tenido ganado, he ido por paja a todas las fincas que tenía que recabar González Vía, o sea que me venía mucho. Y en la parte del puerto también hay 2 o 3 sitios que también hay esas clases de tierra, que es La Fama, Santa Cecilia, todas aparte, ahí hay otro revuelo de tierra de por vida. Entonces la tierra albariza sí llegó la filoxera. Sí, y al lustrillo, donde no se desarrolló nunca fue en Las Arenas. Las arenas, ¿no? En Las Arenas, por ejemplo, en Sipiona o aquí en Sanlúcar, los sitios pegados aquí al pueblo, claro, que había arena, por ejemplo, en Sanlúcar ha perdido casi el 70%, el 65, el 70% de plantaciones de viñas ha perdido en pago entero, que lo conocí yo. Y en barro también. Y en barro. Mira, una que a lo mejor tú eras pequeño y no sabías. En Sanlúcar había un pago que yo iba con el difunto de mi padre, con 12 o 13 años, carreábamos uva para la Cooperativa Virgen de la Caridad en los años 58, 59, Santísimo. El Espíritu Santo estaba plantado entero de viña y toda la parte de la Jara, claro, y toda la parte esa de Sipiona. Y aquí en Sanlúcar ha perdido Montalibete, La Gallarda, La Colarta, Martín Miguel, todo Martín Miguel entero, toda la parte de la talada grande, la talada chica, qué sé yo, el tajo terreno que se ha perdido, que claro, toda la parte está de la callejuela para acá para este lado, la Aza grande, claro, Salto claro, Brillo, qué sé yo te puedo comentar, qué sé yo. Has comentado antes lo de la filoxera, que es un tema tremendamente interesante, ¿no? Y me acuerdo cuando leí, yo escribí algo sobre los condes de Aldama, la bodega de los condes de Aldama. ¿De los condes de Montpensier? Condes de Aldama. Y decía uno de sus propietarios, ¿no? Decía que cuando llegó la filoxera, él cogió unas botas antiguas de vino y literalmente las empaló en la pared, porque era la esencia de su bodega, y no quería que los vinos que se estaban produciendo ahora con las nuevas vides americanas y tal, eran vinos sucios que ensuciaban la nariz, que ensuciaban el vino. En los vinos que se hacía, y se hacen incluso, si hay un trozo de viña puesto de Francopié o de Francopié o Viña del País, que lo llamamos de Sarmiento, que en mi casa mismo tengo arena, tengo un recreo, tengo unas pocas cepas de vino dulce, de Moscatel, pues está de Sarmiento, y otra de Tintilla y 2 o 3 variedades, pero vamos, que eso siempre es 100 veces mucho más aromático, más dulce que el portainjerto. El portainjerto lo que hace es defenderse del purgón fitosalio, no me acuerdo cómo se llama, el purgón que pica y destruye todas las raíces por dentro. Y después, eso es muy malo porque ese insecto sale arriba. Cuando llega el tiempo caliente, como ahora, entre primavera, temperatura, pues destroza toda la vegetación, no solamente la de abajo, claro, la raíz, sino la de arriba. Oye, Juan, es verdad que tiene 72 años usted ahora, ¿verdad? Sí. ¿Has conocido una Sanlúcar de calles y calles bodegueras, ¿no? O un Jerez de calles y calles bodegueras? El Jerez han quitado del centro de Jerez arriba 500 bodegas. Es increíble porque además... donde está la estación del tren, claro, eso era todo bodega, o sea, de la parte de Madre de Dios. Sí. Esa parte de Madre de Dios, yo sí, algo que he dicho aquí, voy a hacer muy repetitivo, pero es verdad que es algo que he dicho en mis programas cuando tocamos el mundo del vino, ¿no? Yo creo que tú te vas a la parte de Madre de Dios, te vistes de época y pones un carro de los antiguos allí con botas y parece que estás en 1860. Es increíble, no ha pasado el tiempo por allí, es una pena, ¿no? Has conocido todo eso. Sobre el patrimonio de la bodega se ha hablado mucho, se ha escrito mucho. Hay gente que defiende el patrimonio de la bodega, como Manuel Prieto Aladro, que ha escrito sobre la arquitectura bodeguera, o Javier Mardonado Rosso, gente especialista en el mundo de la materia. Pero, ¿y las casas de campo? ¿Por qué hemos dejado que ese patrimonio... se la ha comido todo el tiempo. Es increíble, porque es que yo cuando paso por la carretera Jerez y veo... Por la carretera Jerez... la atalaya... La atalaya grande, la atalaya chica... Miraflores... El Miraflores... Y ves esos campos... todo caído. No sé... La Caza de Las Vegas, la Caza de Las Vegas Baja, la Caza del Carrascal, la Herrera... La de Miraflores, claro, la Baja, la Miraflores, la Alta, la de Los Ceballos, en Barbaina, entonces, es que, un disparate. Es que se han perdido... Vendía o segregaban la finca, supongamos, por los herederos, y
si lo compraba uno entero, pues cuidaba la casa. Ahora, cuando había 8 o 10 herederos, nadie se daba, o sea, propietarios, nadie se daba cuenta de la casa. Claro, estuvimos hace unos años en Viña Petronila, Sí. que creo que Alejandro sabe cuál es, y tiene una casa del siglo XVII, del siglo XVIII, perfectamente cuidada, con su bodega en subterráneo, con su pozo, con tal, con sus graneros, y dices tú, esto es una... Y es que atrae a la gente, hombre, peregrino, claro. es que la gente Sí. paga una entrada, sí. un autobús para ir a ver nada más ver que la aquello. casa y tomarse allí una copa. Claro. Pues fíjate lo que se podía haber sacado, ¿no? Por ejemplo, de la atalaya, ¿no? O la atalaya grande. Mi padre trabajó fíjate, en la atalaya toda su el vida. de la atalaya grande, yo de chiquillo iba allí por él, muchas veces iba con el difunto mi hermano más chico y eso. La atalaya grande arriba se ve todo San Lucas entero y se ve venir los barcos de América. Claro, claro. La altura que tiene eso. Incluso ahí en la Cadijuela, en el Merino, toda esa parte es muy altísima. Y no se ha conservado para nada. Es O que- sea, se ha caído en el tiempo. Claro, el tiempo se la ha comido. Además, me estabas tú contando antes cómo se había perdido el viñedo, ¿no? En arena Sí. fina, o se había perdido Sí, en barro, en pero... barro, el precio medio, aquí se ha perdido casi todo, aquí lo que queda, 4 pagos, 4 trozos de personas mayores, por ejemplo, ahí en el pago Miraflores, ahí en el pago de Carrascal, en el pago de aquí de Maína, esas partes aquí nada más, pero lo que te he pegado alrededor del pueblo se lo consume o se lo pasa igual que me dijo a mí un sabá, que es amigote mío, que es viticultor también, que Gravier que me dijo que en Chiclana, que de Chiclana, que por cierto vendieron tierra allí en Chiclana y compraron aquí, que tiene una bodega allí en el pago, en el barrio Santiago, en Jerez, me invitó un día y yo no he ido porque no tengo contacto con él ahora, pero que me dijo que en Chiclana se había desaparecido todas las viñas que había. Claro, bueno, Chiclana ha sido tierra bodeguera y sigue siendo tierra Yo bodeguera. de Zagá tenía 21 años, estaba haciendo el servicio militar en San Fernando, iba con unos amigos que eran allí en la Marina en San Carlos, y íbamos allí a visita por la tarde o los domingos, me quedaba allí, y en Chiclana estaba tontero puesto de viña. Ahora, de hace 50 años para acá, allí no ha quedado ni para tomarse un rebusco. Digo. Vamos, ni para nada, se la ha comido todo Ahora, el el tiempo. viñedo está muy también, hay nuevas generaciones de viñeros, ¿no? De viñistas, ¿no? Sí, Por ejemplo, en Trebujena, ¿verdad? sí, en Que se Trebujena. está haciendo muy buenos vinos. Sí, en Trebujena, sí. Y eso también le da una calidad y un empaque al marco, al marco, muy interesante. Al marco la ha venido muy bien también, que metan todo en el marco Sí, sí, de sí, Jerez, yo también lo como veo. Trebujena, Chiclana, Puerto Real, Sipiona, Claro. toda la zona entera. Oye, hablábamos antes, 72 años, has conocido generaciones y generaciones. Sí. Cuéntanos un poquito, antes de que pasemos con nuestro amigo Juan Morales, ¿cómo ha evolucionado el trabajo del campo desde que tú te levantabas de joven de sol a sol a lo que estamos viendo actualmente? Hoy, para ser viticultor, tienes que ser que te guste, porque conmigo vienen unas hartas muchachillos o personas nuevas, ¿ves? Y va 2 días a que yo lo enseñe a poar o a castrar, porque aquí lo que ha dicho Alejandro, aquí la poa que se ha utilizado toda la vida de Dios, ya Esteban Botalao en sus libros comentaba que aquí se sacaba la viña por fiel, se cuidaba mucho, aquí se cuida aquí se cuida siempre la viña como los jardines de Versalles en París, que no ha sido tontería. Porque yo yo escuché a un hombre que era ya viejo, familiar de mi abuelo, que me dijo, dice, aquí se cuida la viña como no se cuida en ningún lado, por el motivo de que aquí hay que cuidarla para que después los vinos que se beban no digan que total eso, porque antiguamente es verdad que todo se hacía con el azahón y las viñas que estaban puestas, que no estaban puestas de plantas americanas, de viñas del país, eso daban unos vinos que te bebía la copa y olía de aquí a la punta. Claro. Y que yo de niño, mi padre repartía leche por San Lucas, me llevaba y me dejaba allí en el despacho, en el famoso despacho que había en San Lucas, que era La Habana, enfrente de la iglesia de Santo Domingo, y te tomaba un vaso de los vinos que había allí y olía de aquí a Bonanza. Claro. Al segundo te iba cantando, te quitaba las penas. Claro que sí. Además se habla mucho, algo que también se podía haber escrito. Eso. Bueno, lo de La Habana es una auténtica pena, pero que es interesantísimo cómo es el microcosmos que tiene Sanlúcar para la crianza de sus vinos. Claro. Cómo es diferenciador totalmente las bodegas que están en el barrio alto como las que están en el barrio bajo. Yo hace poco estuve probándolos, fuimos a comprar vinos en Bodegas del Río, que sabes que está allí, que está pegado a la playa. De aquí ahí a 2 metros. Increíble, cuando tú coges esos vinos, esas manzanillas pasadas, ese Fíjate color. tú, a cada vez que sube la marea, que le filtra por debajo la humedad. Claro, tú ves esa manzanilla color oro viejo que parecen a las antiguas manzanillas amontilladas, que es una terminología que realmente se ha perdido.
y tú ves ese vino ya a punto de perder el velo de flor, de convertirse en un vino oxidativo, ¿no? Y tiene una potencia, tiene que es la esencia, sí, literalmente. Después de beberte una copa que huela. Bueno, eran vinos de pañuelo, como se decía antiguamente, ¿no? Decían que los lores ingleses se echaban el amontillado en el pañuelo. En el pañuelo. Por eso ese concepto de vinos de pañuelo. Pues la manzanilla pasada amontillada esa es un vino de pañuelo, pero como la copa de un pino. Sí, sí. Los vinos que hay aquí no se bebe por ningún lado, porque yo, por suerte o por desgracia, tuve que ir muchas veces a un hermano másico mío, allí en Madrid, que iba a una clínica muy importante, que era Puerta de Hierro, y mi padre tenía amigos y familiares que trabajaban allí en restaurantes y eso, y los vinos que bebía allí. Y entonces un familiar de mi padre, que era primo hermano, dije, hoy te voy a llevar a un sitio bueno. Nos llevó allí a Madrid, un sitio que había un despacho de vino de aquí de Jerez, de González Vía, y había manzanilla también. Eso no a los vinos que ponían allí en Madrid, que no sé de dónde lo sacarían o cómo lo harían. Bueno, decía Prosper Mérimée, ¿no? En el siglo XIX, en una carta que le había escrito a una amiga suya, le decía, mire usted, he estado viajando por toda Europa, he llegado a España, he estado en Madrid y he probado los vinos tan alejados de la vid, ¿no? O producidos con una producción muy alejada de la vid, como el Borgoña, vinos de champán, vinos de Oporto, vinos de Burdeos, detestables todos ellos, ¿no? Lo único potable que se bebe en Madrid es la manzanilla, pero lo único que lo bebemos somos los andaluces, los pobres, las putas y yo. Después te voy a decir otra cosa, que hoy en la juventud estudian mucho, están muy preparados y todo, pero es que no sabes, le pregunto yo a mis sobrinas incluso, que una es profesora de química y de enología, la otra es ingeniero químico, y le preguntan al padre o a mí cosas que no entienden o no han practicado. Yo digo, pues chiquilla, las plantas, hay un montón de variedades de plantas, por ejemplo, que son tóxicas, y otras que son agradecidas para la tierra. Por ejemplo, las plantas que son leguminosas, que arrastra el oxígeno en el agua y la convierte en nitrógeno. Por ejemplo, las habas, el chícharo, el garbanzo, plantas que son, por ejemplo, la zulla, el estrebo, todas son plantas que arrastran el oxígeno en el agua, lleva el oxígeno y el nitrógeno. Entonces lo coge y lo convierte en nitrógeno. Por eso un barbecho de java es buenísimo para sembrarlo después al cambio, porque si tú siembras 2 o 3 veces java, donde mismo te salen los hopos, los hopos son un hongo que lo padece esa clase de planta cuando se siembra en eso. Es igual que en nosotros el cáncer nos despega. El cáncer es que nuestra sangre mismo lo produce, pero igual son esas plantas. Digo, es una autoenfermedad generada, ¿no? Generada. Bueno, Peregrino, ha sido un verdadero placer. Yo la verdad que tengo que reconocer que me quedaría aquí 1 hora más charlando, porque a mí estos temas me encantan, me parece interesantísimo. Pues no te he hablado de otras cosas. No, pero no te preocupes porque vas a venir tú solo. De los animales, de un tajo de hierba que se usan para los animales, que muchos no lo saben. A los que tienen animales o bestias saben que se utiliza el buitre, no me acuerdo. Hace buitre. Hace buitre para las heridas, ¿no? Para las heridas de las patas. De las patas. Correcto, mi suegro me lo hace en el campo. El rojo mata, en fin, un montón de veces. Yo tengo un amigo que está jubilado, que ha estado mucho tiempo aquí en San Lucas, que es Manolo Sala, que fue veterinario aquí mucho tiempo aquí en la cooperativa, que era cirujano, y después, por último, se jubiló el hombre siendo jefe de sanidad de alimentación. Y Manolo me enseñó algunas cosas y yo le enseñé, o sea, dialogábamos y eso, y ese hombre era, como suele decir, la gente de campo tiene que ser no como ahora. Ahora se trae la planta injertada. Yo me he aprendido con 12 años, hasta Juanito y eso, tenía una navaja que me regalaba el difunto de mi abuelo, Capataz Manuel, que iba algunas veces con el consejo regulador y me regalaba una navaja. Las navajas se vendían de injertar y de afeitar, todo el contorno este que usaban los barberos en la calle, en la ferretería Alfonseca y pegado cerca del Cado Azul. Navajas en papel que traían de Alemania, que usaban los barberos para afeitar a los hombres, y las navajas de injertar. Hoy yo conozco un sobrino mío que sabe injertarse cosas, el hijo del difunto de mi hermano Pepe, que trabaja con esa gente, con los muchachos. Los demás no saben nada o no quieren aprender nada.
Yo tengo a mi hijo, digo, ven para acá que te voy a enseñar a injertar, no, yo tengo que hacer unas hartas cosas. Bueno, y como todas esas cosas, Claro. para tú aprender una cosa es que te tiene que gustar. Hombre, y tanto, porque hay un momento que es lo que hablábamos con Alejandro, ¿no?, al principio del programa, que si vosotros, que sois sapiencia pura el día de mañana, porque inevitablemente habrá un momento en que no estéis con nosotros, si eso no lo dejáis reflejado en nuevas generaciones, es lo que me decía Juan Morales antes de entrar en el programa, es que hay momentos en que se pierde. Claro. Y es lo que voy a hablar ahora con él. Los oficios, los hortelanos sabían qué tiempo que había salas planteras, no en los cuartos crecientes, los cuartos menguantes. Claro. Los navaceros que trabajaban los navazos aquí en San Lucas, que eso hacía un lujo. ¿Qué pueblo por aquí tiene? Bueno, por aquí, por muchos lados, que tenga navazo, que sube y baja la marea y se criaba con eso, criaba todos los navazos, melones, sandías, de todo. Sí, además, bueno. Por eso las bodegas que tú has dicho tú de abajo, siempre en el subsuelo, eso ha tenido 100 veces más humedad que la parte de arriba. Bueno, Peregrino, un placer. Igualmente, hijo. Te relego a que vengas otro día y me cuentas un poquito todas esas cositas. Vale. Amigos de Café de Levante, nosotros vamos a ver unas imágenes del viñedo, del trabajo de nuestros amigos y volvemos con Juan Morales. Find words that lack form, tumbling out of muses news. Still we listen for and sweat in anticipations, breaking loose, the withholding pens of fancy, scripting out this moment's cues, directing like a choir's castings through this church to fade our blues. Amigos de Costa Noroeste Televisión, amigos de Café de Levante, nos acercamos ahora al mundo también de la viña con el viticultor Juan Morales. Juan, ya hemos escuchado a tu amigo y compañero Peregrino, Alejandro. Voy a empezar con la primera pregunta, como le he hecho al amigo Peregrino, ¿no? ¿Qué ha significado para vosotros que Alejandro comience y emprenda este proyecto en Sanlúcar? Bueno, pues fue un cambiazo bastante grande de nosotros estar trabajando siempre en lo convencional que había aquí. Y conocimos a Ale, empezó con este proyecto y claro, uno estaba perdido entero y un poquito dudoso con lo que traía. Claro. Pero poquito a poco pues me fui dando cuenta de que era el camino. Claro. Era el camino. Su forma de llevar, de conceder lo que es la viña, me recordaba un poquito también a cómo se trabajaba antes, de chiquillo, de la hierba, que siempre se la ha temido mucho a la hierba en el campo, y yo creo que yo estoy aprendiendo con él más que conmigo. Que es recíproco, ¿verdad? Sí, al final terminas enseñando al maestro, enseñando al alumno, y claro, el alumno también termina enseñando al maestro. Claro. Sí. Oye, Juan, hay una terminología muy interesante que es agroindustria moderna, ¿no? Yo se la escuché en el libro magnífico que sacó Javier Mardonado sobre ese concepto, ¿no? Y yo te preguntaría, ¿qué diferencias hay entre la viticultura tradicional a una agroindustria moderna, ¿no? Como podemos encontrarnos en gran parte de España hoy día? Bueno, que ya se ha perdido
se está perdiendo la identidad de la forma de trabajar nuestra. Totalmente. Aquí lo que es el palomino tiene sus podas, tiene su forma de trabajar, y ahora esta industrialización pues, es global. Ya hay cualquiera sabe podar, es mucho más fácil las podas. Luego las variedades, yo no digo que esas podas sean malas, sino que son distintas, y cada variedad de vid pues tiene sus podas. Claro. Oye, hablábamos antes, fuera de cámara, sobre, además algo que te lo he querido reservar a ti, que es el tema de la poda de vara y pulgar, ¿no? Hablamos de una poda milenaria, ¿no? Algo que lleva tantos años y que podría ser y que resulta, según la historiografía, algo inventado, ¿no? Algo que ha enraizado aquí en esta zona, ¿no? En esta zona de Cádiz. ¿Qué nos dices de la vara y pulgar? ¿Cómo es ese método y por qué es tan importante conservarlo, Juan? Porque la palomino, eso no es inventado, eso es a base de prueba y error, ¿no? Prueba y error, claro. Y la palomino, como no sea con la vara, no es como otras variedades que le dejas tus 2 pulgares en bazo o el cordón doble, que va bien, muchas variedades va bien, pero el palomino no va bien con esas podas, porque la cepa de palomino necesita una vara larga, porque la savia llega hasta la punta de la vara y retrocede, va alimentándose, y se ve que es buena la vara porque la mejor uva es la de la punta de la vara. Claro. Y esa poda encima, aquí teníamos el problema del comején, una termita que tenemos aquí en el marco, que con la vara y pulgar, pues como cada 2 años tiene un corte en la vara vieja, que es un corte, no tiene tantos cortes como otras podas. Va descansando un año, un brazo, otro año otro brazo, y claro, entonces cada 2 años tiene un corte en ese brazo, que le da tiempo a cicatrizar. Claro. Antes se le echaba también un poquito de olfato de hierro para curarlo un poco. Y aparte, pues llevamos un recorrido de savia, ¿vale? La cepa se divide en 2 brazos. Y la savia se va corriendo, le llamamos la carrera de verde. Por donde corre la savia no encuentra interrupción ninguna, de ningún corte seco, ¿vale? Hasta llegar a la punta de la vara. Y la parte de seco corre por la parte contraria. Claro. Todo coinciden unos detrás de otros, pero al contrario que por donde la carrera de verde es una autopista libre, ¿vale? Y digamos que la carrera de seco es un motocross, eso es. Claro. Ahí no corre la savia bien. Oye, ¿en qué campos, cuál ha sido los campos tuyos de trabajo de todos los que tenemos por la zona? ¿Dónde he trabajado? Sí, igual ha sido, por ejemplo, Juan creo que había estado en Miraflores, ¿no? Sí. Y tú habías estado en Carrascal también, en Miraflores, ¿no? Sí, de chiquillo estábamos por San Lucas, que íbamos a arrancar los jaramagos, a recoger los palillos detrás de los hombres que llamamos. Y ya luego, cuando empecé un poquito más mayor, ya me fui a Jerez, a Marco de Jerez. Estuve muchos años trabajando en el Arcón, después estuve en el Barrocillo. Luego, casi siempre he trabajado en los campos de Jerez porque había más peonaditas y claro. se llama más. ¿Qué pagos, Juan, crees para ti personalmente que son los más productivos, los más adecuados, los más, no sé, los que puedan tener más consistencia para la producción de la uva? Claro que una cosa es productivo y otra cosa es calidad. Claro. Los pagos de San Lucas son, yo creo que son buenos todos. Hay algunos más que otros, pero muy parecidos. Oye, hay un tema importante en este ya 2024, que estamos viéndolo diariamente en radio, en prensa, en televisión, que es el cambio climático. Desde vosotros, desde vuestro punto de vista, que estáis a pie de tierra, con los pies en la tierra, nunca mejor dicho, ¿cómo está influyendo el cambio climático y cómo podría influir más adelante si no se le pone remedio a lo que tenemos encima? Claro, eso está visible, ¿verdad? Nosotros ya hace ya unos añitos para acá llega la primavera y la primavera ya es verano.
de la manga corta hasta diciembre, y hay años que podamos en manga corta. Vamos, que eso está claro que está ahí. Sí, pero que en cierta manera ya no solo va a atrasar los ciclos de trabajos o sea, que ya estará cambiando los ciclos de trabajos en la viña. Antes tú coges los manuales o cualquier persona del mundo del campo, tú mismo, ¿no? Y hay unos ciertos meses, unas ciertas décadas del año que hay una faena predeterminada, ¿no? Me imagino que con el cambio climático estos ciclos al final se terminan invirtiendo, se terminan adelantando, retrasando. Claro, como decía Juan, las vendimias han empezado de regla para adelante, del día 8 para adelante. Claro. Hoy ya a mediados de agosto, incluso hasta algunos años, Claro. Primera semana de agosto. Claro. Juan, yo te preguntaría, porque es verdad que la uva palomino, ¿no?, es, bueno, con la que estáis trabajando, con la que ya se ha quedado establecida en el marco. Yo recuerdo cuando leí el libro de Manuel Barbadillo, El vino de la alegría, un libro que se publicó en el año 51, y hablaba de un montón de variedades de uva, ¿no? De la Mantú de Pilas, la castellana, la beba y muchas otras que me dejo en el tintero, ¿no? ¿Tú crees que sería importante también recuperar esas variedades autóctonas de esa uva para implantarlas nuevamente? Por supuesto que sí, por supuesto. Eso se perdió con la filocera y ya se unificó lo que es el palomino aquí, y yo creo que sería interesante ¿verdad? Porque recuperar. hablábamos antes con Alejandro, ¿no? Incluso de las bodegas, ¿no? Han recuperado pues las tintillas, ¿no? Los vinos de pajarete, vinos de pasto, han recuperado diversa licorería, cremas y tal, y resulta interesante, pero por ejemplo en el campo, a pie de cepa, todas esas variedades no sé si están perdidas. Yo creo que en algunos sitios todavía hay algo todavía plantado, pero es darle otra vuelta a la tuerca, ¿verdad? No sé si me explico. Claro, en mi caso, yo mismo allí en casa tengo algunas cepas antiguas de aquellos arenas, y tengo un pie franco y una poquita de tintilla de roda la antigua. Claro. Tengo un moscate negro antiguo de grano fino. Claro. El moscate que le llamamos de Sipiona y el palomino fino. Claro. Eso lo tengo y quiero poner más cositas. Oye, yo cuando he estado hojeando el trabajo de Alejandro y sus escritos y tal, hablaba sobre el ciclo de las lunas. ¿Tú me puedes dar una notificación, una pincelada de cómo es eso, ¿no?, de trabajar con los ciclos lunares, ¿no?, para el tema de la viña? Las lunas siempre son muy importantes, no solo para la viña, en general en la vida, Claro. en todo. Y bueno, una de las cosas y de las pinceladitas que siempre se ha procurado de hacer las podas en el menguante de enero, lo cual era un poco difícil porque el que tiene mucho campo, pues el menguante dura muy poco. Claro, pero tenía que meter una harta gente, ¿no? Sí. Y ya un poquito más, Al final son métodos tradicionales antiquísimos, ¿verdad? Claro. Que se han ido pasando de generación en generación hasta que han llegado, siguen llegando hasta nuestros días, ¿verdad? Oye, ¿tú eres más de crianza biológica o de vendita oxidativa? Yo creo en la biológica de la forma que lo estamos haciendo. Sí. Es más, particularmente, yo no puedo beber mucho vino, porque me ponía mal. Sí. ¿Sí? Y cuando conocí a Ale, pues empezábamos a hablar, digo, bueno, nos bebemos un vasito de vino, y bueno, un vasito doble, lo bebo porque el esófago, la cabeza no me sentaba mal. Y ese día nos bebimos unos cuantos vasitos. Unos cuantos vasitos. Y al final, porque yo era del que no podía ir a trabajar otro día. Bueno, hay gente que diferencia perfectamente las manzanillas, ¿no?, del barrio alto y del barrio bajo. Hay quien sí, los bebedores de ¿Verdad? manzanilla. Es increíble, ¿eh? Pero lo gracioso es que incluso he oído hablar personas mayores que son capaces de saber hasta de qué pagos son. Yo eso no lo entenderé nunca, cómo son capaces de hacerlo. Mi padre era bebedor de vino y se daba cuenta de eso. Y tenía una anécdota, una cosa que me decía, me llamaba Juanillo. O sea, Juanillo, desde que entraron los motores en la viña, dejé de beber vino bueno. Sí, Cuando se trabajaba lo que hablaba Juan antes. claro.
de que hoy hay mucha producción y poca concentración luego Claro. en los mostos. Claro. Oye, Juan, antes de ir terminando, ¿qué piensas tú que cómo tenemos que actuar esta sociedad nueva, esta sociedad del siglo XXI, para proteger nuestra agricultura, para proteger el campo, para que siga siendo una base, un pilar fundamental de nuestra economía y de nuestra sociedad? Claro, se está empezando a hacer algo con la escuela esta de vitivinicultura, que hay gente joven muy interesada, ¿eh?, en la forma de trabajar Sí, que estamos sí. haciendo ahora. Ujú. Pero le hace falta apoyo, Claro. falta apoyo y que la gente joven pueda vivir del trabajo y en lo que cree. No solamente que le guste, No. sino que puedan tener un rédito económico y que les sea sustancial estar en el campo, claro. Claro, porque, hombre, es muy bonito hacer las cositas bien, pero tiene que vivir de ello también. Mi suegro me decía que a él le gustaba mucho el campo por la mañana, ¿no? Cuando llegaba a primera hora, ¿no? Las luces y cuando la gente despertaba, el mundo se ponía en marcha, ellos estaban en un prado donde no había ruido, donde no había nada, donde toda era naturaleza, ¿verdad? Y eso tiene que guardar una esencia especial. Nosotros lo comentábamos mucho, lo de amanecer en el campo. Lo hablábamos mucho, que echamos 1000 fotos a la salida Claro, del sol. claro. Y digo, y encima me pagan por eso. Oye, Juan, ha sido un placer tenerte con El nosotros. placer hoy ha sido aquí. mío. La verdad que es muy interesante hablar de estos temas porque, ¿sabes lo que pasa? Que parece que estamos muy acostumbrados, la gente que se acostumbra, que ha nacido viendo esto, ya no le da mucha importancia porque lo ve todos los días, pero hasta el momento en que se pierde y entonces lo echas de falta. Yo le iba a decir antes a Peregrino, que te lo digo a ti, yo recuerdo cuando yo tengo 44 ahora, yo soy más joven por supuesto, pero recuerdo aquellos años 90 donde Sanlúcar olía a mosto en tiempos de vendimia, ¿verdad? Cuando veía los camiones cargados para las diferentes cooperativas, para las diferentes bodegas, y olía, ¿no? Había esa impregnación, ese aroma que llegaba de punta a punta de la ciudad y que hoy día, aunque sigue pasando en algunas zonas, en algunas calles, pero se ha diluido, ¿verdad? Parece que hay un manto que lo ha tapado todo. Ahí se perdió, vamos. Es verdad que olía a gloria en aquellos tiempos cuando pasaba por las calles. Es verdad, Ya ¿eh? no. Todos los chiquillos corriendo detrás de los... De la rescua, De la quitándole la rescua, uva, y dándole los borlones que venían muy adornados, la rescua. Una época bonita. Pero tenemos que seguir apostando por hacer las cosas bien. Exactamente. Y mientras la gente joven, como pasa Ale, como pasa mucha gente de aquí también en San Lucas, y sobre todo apoyo a las nuevas generaciones. Exactamente, ese es el secreto. Juan, un placer tenerte con nosotros. Nada, el placer ha sido mío. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos temas, nuevos invitados aquí en Café de Levante. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla, un tal Montaño.